En un generador con corriente atrasada, la corriente era desmagnetizante. En un motor con corriente atrasada, ¿cómo es? Magnetizante. Entonces quiere decir que acá vamos a operar con el signo menos. ¿Qué quiere decir? Acá ubicamos hacia la izquierda los θL para obtener los θ de excitación resultantes, que van a ser menores que los θ sub xd. Y si vamos a la característica de vacío, obtenemos la E sub 0, que es menor que la E sub 0d, y por diferencia la E sub L. Entonces, la E sub L aparece en esa posición y por ende la E sub 0 es muy chiquita. ¿Por qué? Porque necesita poca excitación. ¿Por qué necesita poca excitación? A ver, miren esto. Estos θ de excitación me dan esta E sub 0. La U sub F es mayor o menor que la E sub 0. Es mayor, por ende, si yo entrara con U sub F, estaría entrando por acá. En vacío, la máquina necesitaba esta excitación θ sub x0. En carga necesita esta excitación θ sub x, la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué al haberla puesto en carga necesito la mitad de excitación que cuando está en vacío? Porque la propia corriente de carga se está encargando de magnetizar la máquina. Entonces, si yo quiero mantener la tensión de Bornes constante, tengo que bajarle la excitación para que no se suba la tensión. Pero en este caso que es motor, ¿qué pasaría? Se embalaría, ¿no? No se embalaría porque eso depende de la potencia activa que consume. En realidad, si vos no le ajustaras la excitación a ese valor, tomaría una corriente diferente. Pero la potencia entregada sería la misma. La potencia entregada en el eje depende de la potencia activa consumida, de la proyección de I sobre menos U sub F. El desfasaje de la corriente con respecto a U sub F depende de la excitación. A ver, si yo a este generador no le bajara la excitación, a este motor no le bajara la excitación, tomaría una corriente de carga que lo desmagnetice y por ende la corriente tal vez se adelantaría con respecto a U sub F. De hecho, vos en el motor lo que haces es, variando la excitación, cambias la componente reactiva de la corriente de carga. Acá la corriente no te la fija un usuario como en el generador. En el generador la corriente depende de qué tantas cargas conecte el usuario. En el motor no, porque nadie le está conectando carga al motor. En el motor depende de cómo regulas la excitación. Por ende, para que la corriente esté en esa posición tenés que darle esa excitación. Si le cambias la excitación se te cambia la corriente. Juega al revés acá. O sea que si vos estarías ahí al lado de la máquina, te conviene siempre dejarla en que sea pura activa, ¿no? Depende. Posiblemente nunca te convenga, o pocas veces te convenga tenerla con corriente reactiva e inductiva. Pero ¿qué ocurre? Si vos a este generador le subís la excitación, si a este motor le subes la excitación, la corriente se adelantaría. Al adelantarse se hace capacitiva. El motor comienza a comportarse como un capacitor y lo usas para compensar la red. A lo mejor acá lo tenés a este motor conectado a una red que en este momento es muy capacitiva, una red de alta tensión a la noche, sin carga, y lo haces funcionar como inductivo para que te compense la capacidad de la red. Es decir, en un generador regulamos la excitación para mantener la tensión constante a pesar de que el usuario me varíe la carga. En un motor a la tensión constante me la marca la red. Uso la excitación para hacer que circule la corriente que yo quiero por el motor y por ende compensar la reactancia inductiva o capacitiva de la red a mi gusto, digamos. Es al revés que en el generador. ¿Se entiende? Bien. Sí, yo lo que preguntaba era en una fábrica. Bueno, no, igual está. Vos podés regularle la excitación para hacer que la corriente se acomode en el lugar que quieras. A gusto tuyo. Lo que sí tenés que saber que si la haces que se torne capacitiva,
necesitas usarla para compensar la reactancia inductiva de la pared, porque si no empezás a generar sobretensiones. Es el mismo efecto que sobrecompensar con capacitores. O si la haces que se torne inductiva, vas a terminar pagando multa, más de la que pagarías si no estuviese el motor este correctamente regulado. O sea, se comporta como una carga más. Nada más que vos decidís como qué tipo de carga se comporta, en función de la excitación que le des. Bueno, con esto terminamos lo que es diagrama vectorial de Blondel de las dos reacciones para la máquina de polos salientes o para la del rotor cilíndrico, pero por el método de las dos reacciones. Pero esencialmente se lo usa para la de polos salientes. ¿Por qué? Para el rotor cilíndrico hay un método específico que es más simple. No nos obliga a hacer todos estos enjuagues de magnitudes no conocidas y de tener que encontrarlas de otra manera. Por ahí, a su compañero, ¿cómo era su apellido? Muguerza. A Muguerza, no le gusta trabajar con gráficos, porque dice que yo acá se los hago fácil, dibujo las rayas del largo que yo quiero para que el vector dé donde se me antoja, pero que en la práctica él tiene que trabajar con la regla, con el escalímetro, con un transportador para medir ángulos, y dice que geometría y esas cosas ya las aprobó en sexto grado de la primaria y no tiene ganas de volver a ver. Entonces, hay métodos para hacer un cálculo analítico. Profe, ¿para qué vimos lo de la rueda solar? No, fue un repaso nada más de cómo el diagrama vectorial de fuerzas electromotrices aparecía acá y se corresponde con todos los diagramas que hemos visto. Pero fue un simple repaso nada más. Vamos a ver entonces ahora para una máquina de polos salientes, pero que también lo vamos a poder usar para el rotor cilíndrico, el cálculo analítico de la excitación. Ahora, desgraciadamente, de la misma manera que para recién ver el diagrama vectorial de Blondel, primero planteamos el diagrama de fuerzas electromotrices. Para poder hacer el cálculo analítico, primero tenemos que dibujar un diagrama vectorial de referencias del cual sacar cómo tenemos que sumar magnitudes para poder obtener lo que necesitamos. Entonces vamos a dibujar un diagrama simplemente de referencia, de este que estuvimos trazando recién. Entonces vamos a decir que tenemos U sub F, la corriente I para generadora trazada a un ángulo phi, la corriente I por R1 trazada hoy en la escala que el docente se le antoja. Mal que le pesa a su compañero Muguerza. No. I por XD, punto C, punto F' y por ende el segmento CF', la recta de acción de E sub 0, la fuerza electromotriz menos E sub T, el ángulo psi sub 0 acá, el punto D, y por ende la fuerza electromotriz es sub 0D. Para que sea más fácil esto lo vamos a trabajar como un triángulo, sabiendo que si proyectamos I por XD hacia abajo va a terminar siendo perpendicular a la proyección de la corriente. Y ahora vamos. ¿Cuál fue la primera incógnita que tuvimos recién cuando intentamos trazar el diagrama vectorial? CF'. Eso usted. Antes que CF', Sí. ¿Sí? el ángulo psi, Ah, sí. este ángulo. Entonces lo vamos a usar como nuestra primera incógnita. Nosotros sabemos por el momento que al ángulo psi lo podemos calcular como arco tangente de ¿qué? Del cateto opuesto sobre el cateto adyacente del triángulo rectángulo que se formó en torno al ángulo psi. Entonces, arco tangente de U sub F por seno de phi. Phi, ángulo eléctrico, no el ángulo psi. Más I por XB más CF'.
F' dividido cateto adyacente, que es U sub F coseno de phi más I por R. El ángulo xi, que no lo conocemos, más allá de que lo hemos dibujado, pero recuerden, esto es un esquema simplemente de referencia, lo único que nosotros conocemos es la tensión que necesitamos obtener a bornes de la máquina, la corriente que el usuario desgraciado en este momento decidió conectar, con el ángulo phi de las cargas que este usuario ha conectado. Son las únicas tres magnitudes eléctricas que conocemos. Lo demás lo planteamos hipotéticamente para desarrollar el método. Entonces, el ángulo psi va a ser arco tangente de U sub F seno de phi más I por XD más CF' sobre U sub F coseno de phi más I por R. ¿Podemos calcular ese ángulo? ¿Sí? No. No tenemos CF. Porque si bien a U sub F la conozco porque es dato, tensión de nominal de la máquina, al seno de phi y al coseno de phi lo conozco porque me lo da la carga que le estoy conectando, a la corriente la conozco porque me la da la carga que estoy conectando, y a XD la conozco y a R1 porque si estoy diseñando la máquina son valores de diseño, y si ya la construí las puedo medir por ensayo, no puedo saber cuánto vale CF'. ¿Por qué no podemos saber cuánto vale CF'? Porque es E sub T0. Y para E sub T0 yo necesitaría trabajar con la característica de vacío. ¿Pero qué estamos queriendo hacer? Un cálculo analítico. Prescindir de los diagramas vectoriales, solo lo usamos como referencia, y prescindir del uso de la característica de vacío para que Mugersa pueda trabajar como él le gusta. Entonces, vamos a recordar un par de cosas. Primero, CF' es igual a E sub T0, que es igual a E sub T dividido coseno de psi, para ver si eso nos ilumina en qué podemos llegar a necesitar. Y como estamos trabajando analíticamente, nos vamos a acordar que en la última clase antes del receso, cuando hicimos el recálculo de los amperios vuelta de reacción inducida en la máquina de polos salientes, ¿se acuerdan qué era el recálculo de los amperios vuelta? Nosotros sabíamos que la onda de amperios vuelta que vamos a tener en la máquina de polos salientes produce una determinada inducción, pero que esa inducción difiere en su magnitud según la reacción sea longitudinal o transversal, por el efecto de la variación del entrehierro, de que el entrehierro no es uniforme. Entonces la recalculábamos para trabajarla como si fuese senoidal analíticamente. Entonces, acordémonos de esto. Un paso polar. Mi pieza polar. Una reacción de inducido, perdón, dibujé la pieza polar en el lugar equivocado, porque estamos, CF' tiene que ver con el campo transversal, lo que queremos es calcular un campo transversal, entonces tendríamos un polo acá y el otro polo acá. Entre los dos polos se manifiesta si existe el campo transversal. El campo transversal va a estar dado por una onda tan senoidal como nos dé el arrollamiento de amplitud θt. Pero la inducción producida por esos amperios vuelta senoidales θt va a tener esta forma. ¿Por qué? Porque cuando esas líneas de campo θt se cierran a través de la zona interpolar, van a tener una enorme caída de tensión magnética que nos lleva a una onda B sub t de alfa, teniendo en cuenta que acá medimos el ángulo alfa sobre el eje de abscisa, que a esa onda la recalculábamos para determinar cuáles serían los amperios vuelta recalculados que, suponiendo entrehierro uniforme, produjeran el mismo flujo. Y como nosotros nos habíamos dicho que la onda de inducción cubre un área equivalente al flujo por unidad de longitud axial de la máquina, toda onda que tenga la misma área, más allá de que sea cuadrada, deformada o senoidal, si cubre la misma área produce el mismo flujo. Entonces, ¿para qué la recalculábamos y la hacíamos senoidal? Para poder trabajar con fasores. Entonces aparecían unos amperios vuelta a los que le llamábamos θt'. ¿Qué eran esos θt'?
los amperios vuelta en una máquina de rotor cilíndrico producirían el mismo flujo que los θt en esta máquina de poros áreas. Y que por ende los podemos trabajar como vectores. Luego de eso nosotros sabemos que si a los θt' los dividimos por el entrehierro, que ahora es uniforme porque hemos recalculado nuestra máquina, ¿qué nos da? Una intensidad de campo H sub T'. Entonces, si en la escala apropiada hacemos nuestro recálculo acá, tendríamos otra onda senoidal a la que le asignaríamos una amplitud a H sub T'. Luego de eso, si a HT' la multiplicamos por un sub 0, ¿qué es un sub 0? La permeabilidad del aire. Y como estamos trabajando en el entrehierro delta, ¿qué obtenemos? B sub T', la inducción. Que en la escala apropiada, esa inducción capaz que cae por acá por el medio. Y acá tenemos B sub T'. Entonces ahí tenemos la relación entre todas las magnitudes que están interviniendo en nuestro diagrama para darnos los θt de los cuales podamos calcular CF'. Más allá de que CF' es una fuerza electromotriz, todas estas magnitudes tienen que ver con el campo transversal. CF' es una fuerza electromotriz producida por un campo transversal. De hecho, al estar E sub t dividido coseno de psi y ser E sub t 0, es para cuando la máquina está con un campo transversal puro. Entonces, por eso representamos esto. ¿Cómo procedemos entonces? Vamos a decir, bien, agarremos las magnitudes que hemos representado. Si a θt' la divido por delta, obtengo H sub T' según algo que hemos expresado por allá abajo. Si a HT' la multiplicamos por mu sub 0, nos da B sub T', que es la inducción que vamos a tener recalculada, la amplitud de la onda de inducción que reemplaza a la onda de inducción deformada. Si a B sub T' la multiplicamos por 2 sobre pi, nos da una inducción transversal media. Y desaparece la apóstrofe de prima. ¿Por qué? ¿A qué obedecía que yo le pusiera θt', ht', bt', según este gráfico que hemos hecho? Equivalente. Aquí eran los valores recalculados. Amplitudes de ondas senoidales puras, más allá de que la inducción original no lo sea. ¿Y por qué cuando trabajamos con la inducción media deja de tener el apóstrofe y deja de ser B'? ¿La inducción media es la amplitud de una sinusoide? No. ¿Qué era el valor medio de una onda? La altura que tiene que cubre la misma área que todo el cuerpo. No, eso. Es el valor constante a lo largo de todo el paso polar, conformando un rectángulo, cubre exactamente la misma área que cualquiera de todas las ondas que estamos queriendo reemplazar. Es muy peligroso. La deformada, la equivalente, senoidal, cualquiera de ellas. Todas, si cubren la misma área, tienen el valor medio. Y el valor medio entonces es un valor constante. Entonces por eso desaparece el prima. Luego de eso, si tenemos la inducción media, P sub T media, multiplicada por T sub P y por L y D. ¿Qué es lo que es T sub P y L y D? Paso polar, longitud ideal del inducido, es área de pasaje del flujo mantenido por esa inducción. Entonces, eso es flujo. Pero a su vez dividido K sub C. ¿Qué era K sub C? ¿Se acuerdan? Carter. Factor de Carter. ¿Qué efecto producía el factor de Carter? El área es como que es más chiquita por el factor tema de las ranuras. Aplicar la fuerza electromotriz para evitar el efecto que producía entre las ranuras, puede ser. En realidad no era para la fuerza electromotriz. Lo usamos cuando vamos a calcular el flujo. Es un factor que me reduce el flujo que me produciría esa inducción a causa de que existen las ranuras. Si no existieran las ranuras, el flujo sería BT por TP por L y D.
Como existen las ranuras, aparece el factor de Carter dividiendo, el factor normalmente tiene un valor mayor que 1, por ende me reduce el flujo a causa de la existencia de la ranura. ¿Qué tiene que ver con lo que dijo usted? Que es correcto, esa reducción de flujo se traduce en una reducción de fuerza electromotriz. Entonces acá aparece el flujo phi sub t. Y si yo mi flujo phi sub t lo multiplico por n, número de espiras del arrollamiento de inducido, lo multiplico por la frecuencia de mi máquina, lo multiplico por el factor de arrollamiento de mi máquina y lo multiplico por 4,44, ¿qué me da? La fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es sub t. Y si A es sub t lo divido por coseno de psi, ¿qué me da? Tita sub t sobre coseno de sí. No, para obtener tita debería ir a la característica de vacío. E sub t dividido coseno de psi. ¿Qué era recién en el diagrama vectorial? E sub t0 igual a c f'. Lo que estoy queriendo encontrar, la única incógnita que me quedaba acá. Pero, como... Sí, perdón. No, Dele que sus preguntas me dan material para poder mantener la clase despierta. Tengo acá el compañero que llegó más tarde que se me está quedando dormido de rato, pero lo mantengo, lo mantengo. Le tiro el fibrón de rato y esas cosas y reacciona. el B medio sacamos como un flujo medio. No, es inducción media. Inducción media. Porque recordemos esto, nosotros en todo lo que es magnitudes eléctricas trabajamos valores eficaces. En magnitudes magnéticas, valores máximos. Pero cuando vamos a calcular flujo, el flujo es la inducción media multiplicada por el área de pasaje. Entonces, por eso, para poder calcular flujo, tiene que intervenir la inducción media. Y después, y la tensión nos queda abajo metiendo el flujo medio, ¿Sí? da una tensión media, que era el valor eficaz. Te daría valor medio, Ah, que era 4 zeta fn phi. Pero, como estamos trabajando con ondas senoidales, lo multiplicamos por el factor de forma, que era 1,11, y el valor medio se transformó en eficaz. Y por eso pasa de 4 a 4,44. Entonces, el 1,11 que esté implícito en el 4,44 es el que hace que de un valor medio pasemos a un valor eficaz. Que eso lo vimos cuando calculamos el sub cero, que es la misma expresión. ¿Por qué? Porque son todos campos que varían senoidalmente en el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá para que a su compañero, el de las preguntas, le sea más fácil y no tenga que ponerse a interpretar todas las fórmulas? Queremos armar una fórmula única que sintetice todo para calcular CF' sin tener que hacer todos estos pasos. Entonces, armamos la ecuación exactamente al revés. ¿A qué va a ser igual CF'? CF' va a ser igual a E sub t sobre coseno de psi. Es decir, a algo dividido coseno de psi. Esa E sub t es igual a todo lo que tenemos arriba. 4,44 zeta fn por phi sub t. Pero phi sub t es igual a t sub p por L y D dividido k sub c multiplicado por b medio. Pero b medio es igual a 2 sobre pi por bt'. Pero bt' es igual a mu sub 0 por ht. Pero ht es igual a tita t' dividido delta. Y tita t', aquí es igual a tita t', nos ha faltado expresarlo. Lo ponemos acá. Tita t' es igual a k sub t', zeta mni sobre p por coseno del psi. Entonces lo reemplazamos acá. K sub t', zeta mni sobre p por coseno de psi y sonamos, no nos sirve de nada. ¿Por qué?
Porque sigue apareciendo coseno de psi. ¿Qué está mal en la expresión? Nada, está perfecta, se puede simplificar. Era para ver, veo que me lo responde. Sí, perfecto. Coseno no está. Entonces, CF' depende de un montón de magnitudes que dependen de la construcción de la máquina, que si la estoy diseñando, lo conozco, o que si la compré puedo pedirlos, pero en realidad este cálculo analítico se lo usa cuando estamos diseñando la máquina. Depende de 444, psita, f, n, t sub p, l y d, mu sub 0, k sub t, m, k sub c, pi, delta, p, todas constantes. Y la corriente. ¿De quién depende la corriente? De la carga que estamos queriendo conectar ahora. Entonces es una variable conocida. Conclusión, CF' se calcula con esta fórmula. A esta fórmula la metemos dentro de esta otra y obtuvimos el ángulo psi. Ahora con todo esto que podemos trabajar, armar la formulita en Excel, en MATCAD, en MATLAB, en lo que ustedes quieran, esto va anidado acá dentro de esta otra y es una sola fórmula de cálculo que depende solo de magnitudes constructivas de la máquina y de la corriente. Entonces, conocidas todas las magnitudes mecánicas y constructivas, varía la corriente y varía automáticamente psi. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero calcular en realidad? ¿Psi o algo más? La excitación. ¿Llegué a la excitación? No. Despejé en una gran fórmula solamente una de las incógnitas que teníamos cuando trazábamos el diagrama. Ahora tengo que hacer un procedimiento similar, pero para obtener la excitación. ¿Cómo es ese procedimiento? Volvemos a nuestro diagrama de referencia y para algo hemos acotado E sub 0D. E sub 0D, si hacemos composición de vectores como hicimos recién para calcular psi, es igual a U sub f coseno de psi menos phi más I por R1 por coseno de psi más I por XD por seno de psi. Y llegamos al punto C, y como es usted transversal a E sub 0D, esa es la suma. E sub 0D. ¿Podemos calcular E sub 0D? ¿O tenemos alguna incógnita? Mugersa. ¿Se puede calcular E sub 0D? Sí. ¿Por qué? Porque a U sub F la conocemos. Al ángulo psi lo acabamos de conocer. Phi depende de la carga. Y es la carga que estamos suponiendo. R1 es una característica constructiva de la máquina. Coseno de psi también lo podemos calcular. Y por XD por seno de psi también lo podemos calcular. Es decir, habiendo calculado el ángulo psi, podemos calcular E sub 0D. Calculada E sub 0D, ¿qué vamos a hacer? De alguna manera ir a obtener la excitación. Entonces, recordemos esto. Phi sub 0D, el flujo necesario para producir esa fuerza electromotriz, va a ser igual a E sub 0D dividido 4,44 psita Fe. ¿Hacia dónde nos vamos encaminando? Teníamos E, obtuvimos Phi. Vamos a ir hacia la excitación que necesitemos. Entonces, ¿cómo pasamos hacia la excitación? B sub 0 D medio va a ser igual a phi sub 0D dividido P sub P por L y D. Flujo dividido área es inducción, pero a su vez multiplicado por K sub C, que es el factor que intervenía recién cuando calculamos el flujo transversal. Luego de eso nosotros sabemos que B sub 0 D prima, amplitud de la inducción, esta es la inducción media, va a ser igual a la inducción B sub 0 D M multiplicada por
pi sobre 2. Por 2 sobre pi era para obtener la media, por pi sobre 2 es para obtener la amplitud. H sub 0 de prima va a ser igual B sub 0 de prima dividido mu sub 0. Y finalmente, tita sub x de prima va a ser igual a h sub 0 de prima por delta. Tita sub x de prima. Prima porque estamos trabajando con las amplitudes de magnitudes senoidales puras, teóricas, hipotéticas. Cuando trabajamos con el diagrama vectorial solo, no aparecía el prima, ¿por qué? Porque trabajamos con las magnitudes reales de la máquina. ¿Qué relación había entre las magnitudes reales y las amplitudes teóricas de esas mismas ondas? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la última clase antes del receso. Un factor que se llamaba factor de reducción, que dependía de la forma de la pieza polar. Y para una pieza polar de entrehierro uniforme, ese factor de reducción era igual a algo así como 4 sobre pi seno de g y d por pi dividido 2. Y básicamente eso intervenía. Si yo quería calcular k sub t, era igual a k sub t' dividido el factor de reducción. Si quería calcular k sub l, era igual a k sub l' dividido el factor de reducción. Si quería calcular los amperios vuelta reales de excitación de la máquina, eran igual a los amperios vuelta de excitación máxima dividido el factor de reducción. Es decir, la amplitud dividido el factor de reducción nos daba los valores reales. Esto viene como recordatorio nada más, no tiene que ver con el método, sino para saber que eso existe. Conclusión, tengo tita sub xd. En el diagrama vectorial recién, ¿para qué usaba tita sub xd? Para esto. Tita de excitación igual a tita sub xd más menos tita sub l. Pero como acá estamos trabajando con los valores teóricos, es tita sub x de prima, tita sub l prima, por ende acá podemos decir tita sub l es igual a tita sub l prima dividido el factor de reducción. Si yo conozco el real, multiplico por factor de reducción y obtengo el prima. Si conozco el prima es con el que estoy trabajando. Y acá es tita de excitación máxima. Pero, de nuevo, hay un montón de pasos que hemos ido viendo. Queremos sintetizar todo en una sola fórmula que puedan cargar en el Excel o en el procesador de matemático que ustedes quieran. Entonces, ¿qué queremos hacer? Calcular tita sub xd en función de todo el desarrollo que hicimos previamente. ¿Cuánto vale tita sub xd? xd' es igual a delta por h0d. h0d es b sub 0d sobre mu sub 0. B sub 0d es pi sobre 2 por b sub 0 de m. B sub 0 de m es igual al flujo por k sub c dividido t sub p por l y d. El flujo es igual a e sub 0d dividido 4,44 zeta Fe. Entonces, es mucho más fácil que todo lo que desarrollamos. Obtenemos el sub 0d como la suma de todos estos términos que sabemos calcular. A E sub 0d lo traemos a esta expresión y obtenemos tita sub xd. A tita sub xd lo traemos a esta expresión y obtenemos la excitación. Vamos desde el principio, repasando las fórmulas. Calculamos CF' primero. A CF' lo reemplazamos en el cálculo del psi. Calculado el psi, podemos calcular el sub 0d. Calculado el sub 0d, podemos calcular tita sub xd. Calculado tita sub xd, podemos calcular tita de excitación máxima. Y
cuando yo quiero calcular la excitación real de la máquina, dependiendo del tipo de pieza polar que tenga, no como una onda puramente senoidal, podemos hacer acá un paso sexto en donde los tita de excitación reales van a ser igual a los tita de excitación máximo dividido el factor de reducción, que para la pieza polar de entre hierro uniforme era 4 sobre pi seno de G y D por pi dividido 2. ¿Y qué obtuve acá? La excitación que nos planteamos nosotros, haciendo solo 6 calculitos, concatenados uno con el otro. Por ende, si los armamos en Excel a esa fórmula, lo único que hacemos es variar la corriente y el ángulo phi acá, y se recalcula todo. Una vez que conocemos las variables, las características constructivas de la máquina, toda la secuencia de fórmulas dependen solamente del módulo de la corriente y del ángulo phi de esa corriente con respecto a la tensión de bordes. Son las únicas dos variables y que dependen exclusivamente de la carga que nosotros le vamos a conectar. Y nos evitamos todo el trabajo con reglistas, escalas, transportadores, compases y esas cosas feas que su compañero no olvida. Pregunto yo, los mexicanos, ¿irán a entender todas estas cosas que te estoy diciendo? Hablamos un mismo idioma. No, está bien, pero los modismos nuestros y se fue todo el diablo y todo eso, no sé si... ¿Qué no entendí? ¿Por qué mexicano? Sí, la globalización nos ha llegado, la internacionalización de la información. YouTube ahí, full. Hay que suscribirse y darle like. Hay que darle like. ¿Qué hace que vivieran En vez de pasarle la parte, si empiezas a cobrar, a lo mejor empiezan a llegar, te empiezan a pagar de YouTube. Yo he enviado un mensaje al grupo de WhatsApp cuando dijeron que estaba todo publicado. Le dije, no se olviden. Sí. Pero para cobrar $1 tiene que verlo 1000 personas. Y bueno, no solo ver 1000, ¿Hacía falta el auto con bolso negro o era legal? Y mira, si los números que se van a manejar son estos que está planteando, armémoslo como un negocio correcto, digamos. No, lo otro es para aprobar fácil la materia, digamos. No, esto armémoslo como un negocio de verdad, qué sé yo. No hay nada que impida que se pueda asociar un docente con un alumno para laburar en algo. Siempre y cuando no se mezcle la relación docente-alumno de la cátedra, lo demás. O si se mezcla que no sabe hablar, digamos también. Esa es la única herramienta de presión que me queda a mí, tenerlo zumbando, entonces no. ¿Entendido esto? Bueno, haciendo un poco de futurología, dado que no sería raro, según me comentaron ustedes, que la semana que viene estén los docentes de la UTN con medida de fuerza, y más allá que el docente de máquinas eléctricas, el titular, no se adhiere, pero sí ustedes adhieren a las medidas de fuerza, en ambos los docentes, y la verdad que es muy loable su acción, vemos un temita rápido de lo que vendría después como para que no nos retrasemos demasiado y podamos llegar al día con los parciales. Lo que vamos a empezar a ver ahora son las curvas características de nuestra máquina, pero no vamos a verlas desde el principio. Ustedes ahí tienen cómo se trazan las características de potencia activa nula y unas cuantas cosas más. Vamos a ir a ver una que la van a trazar rápidamente en el práctico, que es la que se llama la característica externa de la máquina, que tiene que ver mucho con esto que estábamos analizando ahora. Es decir, dentro del capítulo curvas características, ¿qué son las curvas características? ¿Qué son las curvas características de una máquina? La curva de respuesta. La curva de respuesta de una magnitud en función de otra. Par en función de velocidad, velocidad en función de tensión, corriente en función de excitación, fuerza electromotriz de vacío en función de excitación, la característica de vacío que ya hemos visto. Las características funcionales puntualmente. La que vamos a ver ahora es las características externas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se comporta la máquina? Modificando las variables externas. ¿Cuáles son las variables externas
que puede tener un generador eléctrico. La carga carga que le carga conectamos, eléctrica. nada más que eso, que no depende del propio generador. Entonces esa característica externa es lo que nos va a medir. Mide U sub F en función de I y de Phi para velocidad igual a constante y por ende igual a la nominal porque es una máquina sincrónica, para excitación constante. Es decir, U sub F como función de la corriente y del ángulo phi para velocidad constante de sincronismo y excitación constante. ¿Cómo se traza experimentalmente esa característica? Tenemos nuestro generador, lo hacemos girar a velocidad igual a constante, a través de la excitación le aplicamos una corriente de excitación constante y a la salida le conectamos cargas resistivas, cargas inductivas o cargas capacitivas variables y vemos cómo responde la tensión de Bornes en cada fase a una carga a diferentes valores de carga resistiva, a diferentes valores de carga inductiva, a diferentes valores de carga capacitiva. ¿Y con qué se van a encontrar cuando lo tracen? Que vamos a arrancar así. Vamos a tener U sub F, corriente de carga. Vamos a arrancar desde una fuerza electromotriz U sub F0 de vacío, para cuando I vale 0, estamos en vacío. Y en la medida que le vayamos variando las resistencias, la inductancia o la capacitancia que le conectemos, ¿qué hacemos? Mientras más resistencias en paralelo le conectemos, baja la resistencia equivalente. Cuando conectemos infinitas resistencias en paralelo, ¿qué resistencia equivalente vamos a tener? Cero. Cuando conectemos infinitas inductancias o capacitancias en paralelo, ¿cuánta inductancia o capacitancia vamos a tener? No sé cuánta inductancia o capacitancia, pero reactancia inductiva y reactancia capacitiva, cero. Cuando tengamos impedancia cero a bornes de la máquina, ¿en qué condición de carga estamos? Vacío. En cortocircuito. En vacío estamos cuando la suma de resistencias en serie es infinita y por ende no circula corriente. Si las impedancias se hacen cero, llegamos al cortocircuito. En cortocircuito, ¿cuánto vale la tensión de Bornes entonces? Si está cortocircuitado, cero. Entonces, venimos al eje de abscisa y por ende llegamos a todo un punto que se llama corriente de cortocircuito, al que le corresponde tensión cero. Es decir, variando las cargas, si no modificamos la excitación, vamos a terminar uniendo estos dos puntos. ¿Cómo se van a unir esos dos puntos? De esta manera. Con una carga resistiva, así. Con una carga inductiva, así. Y con una carga capacitiva, así. L, R, C. ¿A qué se deberá que tengan esa forma? A ver, en la medida que la resistencia se reduce en bornes, la tensión va cayendo hasta llegar al cortocircuito siguiendo una determinada curva. Si lo que le conecto son inductancias, decae pero más rápido. Llega al final en el mismo punto, pero comienza a decaer más rápido. Y si las cargas son capacitivas, antes de la tensión tender a cero, primero crece. Y antes de llegar a la corriente de cortocircuito, pasa por corrientes mayores a la de cortocircuito. Eso es teórico, honestamente. De hecho, cuando la ensayan en esta máquina, el punto de corte del ensayo tal vez va a estar por acá. ¿Por qué? Porque si nos acercamos a la corriente de cortocircuito, ¿qué riesgo corremos?
que la queremos. Entonces van a ver la tendencia de las tres curvas. Una que baja no tan rápido y una que sube. ¿Tendrán una explicación desde el punto de vista de los diagramas vectoriales que estuvimos trazando? Sí. La excitación. ¿Eh? La excitación de la serie. La excitación se mantiene constante acá. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos analizar? Yo tengo un generador al que le aplico mi excitación constante. Esa excitación constante da una E sub 0 constante. Y le conecto, a ver si lo estamos haciendo para el lado correcto. No, lo vamos a hacer al revés. Lo vamos a hacer al revés. Vamos así. Vamos a suponer algo que no va a ser una corriente resistiva real, porque una corriente resistiva es una corriente que hace que es una corriente que circula en fase con la tensión de Bornes. Nosotros acá la vamos a suponer en fase con E sub 0, como para que nos sea más fácil de trazar. ¿Qué pasa